pedidos de fábrica. Hemos tenido muchas cosas, se hubieron mezclas también. La subida de hoy sé que muchos la pueden achacar a probablemente los datos, etcétera, pero no es tampoco así, porque la semana pasada tuvimos datos también buenos. De hecho, lo comentábamos también en los diferentes programas del cierre de Wall Street durante la semana pasada, y el mercado no reaccionaba en ese sentido. Pero hoy parece como que hace caso. No es así tampoco. Hay más detrás, hay mucho más detrás, hay más en profundidad de por qué el rebote ha llegado con retraso. Lo esperaba la semana pasada. Me hubiera gustado que ocurriera la semana pasada, al menos hubiera quedado bien con el análisis que había hecho. Pero bueno, está ocurriendo y eso es lo importante. Si mis compañeros me permiten, vamos a compartir ahora pantalla, todo verde, todo, bueno, menos algunas excepciones, en este caso que ya veremos también, sobre todo y tenemos de Elon Musk con el tema de Twitter, así que parece que sí, parece que al final sí, parece que al final 50.000 millones por ahí estarían dando vuelta para la adquisición de Twitter. Se ha pegado una subida muy importante, sigue suspendida, como bien decía también Javier. Y por el otro lado, Tesla corrigiendo, la habíamos visto creo que ayer también a Tesla. Pero bueno, de momento todo aquí, como pueden ver, en el mapa de calor que nos ofrece TradingView, 4,77 la subida de Amazon, Tesla 2,49, pese a todo el tema. JP Morgan la tenemos en un 4,47, Google 3,06, Microsoft 3,29, Apple 2,40, en fin, todo muy bonito. Ya estamos en los 3.780 aproximadamente para el Standard Poor's. Ha superado cómodamente esos 3.780 que lo podemos ver aquí, pero antes vamos a pasar a algo que quiero mostrarles rápidamente. ¿Se acuerdan que la semana pasada, bueno, ayer creo, o antes de ayer, comentábamos de este movimiento y lo que era el volumen de las puts y las calls? Y esto es muy importante porque es lo que está marcando el rebote de esta semana. Tenía que haber venido la semana pasada, vuelvo a repetir, y disculpen si me repito, valga la redundancia, pero es que ha llegado bueno ahora. Hay un tema con los mercados y hay que entender cómo funcionan. De hecho, Javier les va a comentar de cómo es, qué sucede en los rebotes alcistas en tendencia bajista, de la misma forma a qué sucede en tendencias alcistas, retrocesos bajistas. Se necesita siempre contrapartida y volumen suficiente para cualquiera de los dos movimientos. Esto es algo, los que están en la academia ya creo que lo tienen sabido y aprendido, porque lo hemos explicado y bastante detalladamente de cómo funcionan los precios para entender esto. ¿Qué sucede? Al haber un exceso de puts, al haber un exceso de posicionamiento bajista, no queda mucho más margen para seguir haciendo el préstamo de estas acciones que son necesarias desde el mercado mediante entidades financieras. Hay 4 o 5 en el mundo que las hacen, que las respaldan, para que los posicionamientos se puedan ir realizando. Entonces, cuando no hay volumen, y esto gracias al QT de Quantitative Tightening de la Fed ha venido ocurriendo, a diferencia de los QE, que era inyectar liquidez sobre todo. Bueno, ahora que lo que han hecho es quitar esa liquidez, se hace muy difícil poder abrir posiciones nuevas en niveles de sobreventa con un nivel, como vemos aquí en la línea roja, de los puts. O sea, las opciones bajistas, los posicionamientos bajistas. Aquí vemos en la línea roja el posicionamiento bajista. Aquí vemos a lo largo de 2021, finales del 20 y en el último pico de octubre aproximadamente del mercado en 2021 también para los alcistas, y esto indicaba claramente que el mercado tenía que corregir. Ambos excesos son malos para la tendencia que está trayendo el mercado. ¿Qué significa? Que cuando un mercado viene cayendo y nos encontramos con un exceso de posiciones bajistas donde ya no da hueco a que se abran nuevas desde determinados niveles en una caída, el movimiento más probable es justo el contrario, o sea, un rebote de mercado. Al mismo tiempo, cuando venimos subiendo, 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 y los volúmenes de calls, como las líneas verdes aquí, están también en máximos, se quedan sin contrapartida suficiente para seguir cubriendo. Y lo que hacen es empezar a abrir cortos. Y lleva
a los retrocesos del mercado. ¿Ok? Por eso es muy importante que tengan este concepto, este gráfico, estos datos presentes de por qué lo que está ocurriendo y que no es ni por las buenas noticias ni por nada de eso. A ver, lo podemos vincular, por supuesto, a noticias. En este caso podríamos vincularlo a que ya se está descontando que la Fed subirá a 75 y 50. Se puede también vincular con que los datos de empleo no han sido muy buenos y las perspectivas tampoco, y lo que buscaba la Fed destruyendo la demanda, además de la oferta para bajar la inflación, etcétera, etcétera. O sea, si es por vincular, vamos a encontrar por todos lados dónde poder hacerlo. Y ahora les voy a mostrar una cosa también, porque esto es un dato que acabo de ver sobre todo, y es una correlación bastante fuerte que en este momento, de hecho, está en máximos entre el oro y Bitcoin. Y atención lo que voy a decir ahora, porque es una noticia también muy importante que acabo de leer hace unos minutos antes de empezar el programa, también de Bitcoin Magazine, que salía, pero fue también ya comentado en Bloomberg, y es que Rusia nuevamente hoy, mediante su agencia de noticias TASS, ha dicho que no impondrá ningún tipo de restricción para el uso de criptomonedas para el comercio internacional o transfronterizo. Días atrás ya había dado este titular y de hecho un mes atrás daba la primicia de este anuncio por parte de Rusia. Es una especie de modelo a dos bandas y voy a aclararlo bien porque a veces en comentarios veo que piensan de que yo confundo una cosa con la otra y no es así. Las divisas digitales ya son un hecho. Les mostré el otro día un mapa de ellas y de cómo están realizándose diferentes proyectos en diferentes países. Para el rublo digital parece que hay fecha abril de 2023. Para el yuan digital probablemente un poco antes. Que China y Rusia busquen ahora, mediante sus yuanes y rublos digitales, montar paralelamente una forma de intercambio de pagos para el comercio, es una cosa. Pero ahora, que no tiene nada que ver con la divisa digital, Bitcoin o algunas criptomonedas que también se sumen y puedan ser utilizadas para el comercio transfronterizo desde Rusia, cuando Rusia fue uno de los países que más estaba vetando el uso de Bitcoin, es una muy buena noticia. Pero la diferencia con la noticia de hoy es que no impondrán limitaciones en su uso. Y esto abre la puerta a muchas otras cosas. No sé si para el tema de commodities, compra-venta de gas, petróleo, etcétera. No lo sé, pero si lo han anunciado, puede abrir puertas a muchos países, a muchas economías, algunas emergentes, otras no, a saltarse probablemente las sanciones tanto de la parte SWIFT como en euros y dólares norteamericanos. Por lo tanto, creo que es una muy buena noticia, al menos para quienes seguimos de cerca el mundo de las criptos. Aquí tenemos los retornos que se han tenido trimestralmente en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, tanto por el lado del oro, del Standard & Poor's, de finanzas descentralizadas, Ethereum, del índice del dólar, etcétera, etcétera. De Bitcoin, donde en el segundo trimestre fue muy malo. En el tercero, de momento está en cero, ni bueno ni malo. Ha quedado en niveles similares, sabemos, porque todavía está en esa zona de los 20.000. Pero uno de los más beneficiados fueron las finanzas descentralizadas para lo que es este tercer trimestre. Así que, sin lugar a dudas, yo creo que son muy buenas noticias en este caso y vamos